¿Alguna vez se les ha ocurrido pensar que probablemente los defensores de Javier Milei ya no pueden caer más bajo en su apología hacia este sujeto? No obstante, por muy inaudito que parezca, lo cierto es que nos siguen dando sorpresas. Algunos de ustedes seguramente habrán escuchado la noticia de que un funcionario del actual gobierno argentino anunció que se prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género. Dicho mensaje fue hecho público por Manuel Adorni, el portavoz de la Casa Rosada, durante una rueda de prensa. Pero, ¿y eso qué significaría? De acuerdo a lo que reportan los medios de comunicación, la medida se resume a que no se empleará tal lenguaje dentro de la administración pública. Es decir, que por ejemplo se eliminará su uso en los documentos oficiales o en general se veta su uso dentro de las distintas instituciones estatales. De forma inmediata a uno se le ocurriría pensar cuáles son las implicaciones de tal medida, o dicho de forma más tajante, ¿qué efectos tiene tal decisión sobre asuntos más importantes y apremiantes vinculados a la gobernabilidad de una nación? O quizás esa es una interrogante que solo surge en la cabeza de individuos que no se la pasan hablando de Disney, los woke, los progres, etc. En todo caso, no creo que requiera de un ejercicio reflexivo, arduo y complejo darse cuenta de que es una medida de maquillaje, es puramente estética, superficial, vacua, vacía. Ciertamente tendrá mucho impacto en las redes sociales, particularmente entre los sectores más reaccionarios, pero no la tendrá sobre la realidad material tangible, porque fuera de que el uso de tal lenguaje cabree a los conservadores y a los puritanos de la RAE, ¿qué efectos realmente nocivos tiene el lenguaje inclusivo sobre la vida humana en general? Y aquí viene otra cuestión más relevante, porque los conservadores, pubertos, etc., argumentan que el lenguaje inclusivo también es pura parafernalia inútil que no afecta de forma profunda la vida política, social y económica de una nación. Es decir, ella, por ejemplo, no tiene la capacidad de reducir el costo de la vida, que se te aparezca mágicamente un pan en la mesa, o tan siquiera reducir fenómenos como la homofobia o transfobia, que deben ser tratados con políticas públicas, educación y otras estrategias, con lo cual resulta que su uso oficial vendría a ser puro retoque y cosmética. Entonces, si este es el caso, remover su uso de los documentos oficiales no sería una medida igualmente banal, porque la única preocupación sería hablar el castellano adecuadamente, aunque habría que plantearse si usar ella afecta la dimensión sintáctica, semántica y pragmática de un enunciado, o si al final del día es igualmente comprensible porque quienes deciden tal cosa en última instancia son los propios usuarios del lenguaje. En fin, dejemos eso de lado. La cuestión es que yo puedo imaginar que el cierre de varios ministerios es una medida que tiene un poco más de sustento, porque todavía puedes argumentar que, bueno, puedo utilizar el presupuesto que se le asignaba a dichas instituciones hacia necesidades más relevantes para la sociedad argentina. E igual esto ni siquiera se puede sostener en su totalidad, pero demos por bueno, para seguir la lógica de esta gente, que el cierre de esos ministerios progres es algo positivo. El tema es que debería llegar un momento en el cual, no sé, se te podría ocurrir que quizás, solo quizás, los esfuerzos tendrían que empezar a ser direccionados hacia cuestiones de primer orden. Por ejemplo, tratar el tema de la inflación, la devaluación del peso argentino, el costo de la vida, el salario, etc. Pero no, tal parece que es más importante hablar de estas medidas que reflexionar seriamente sobre los efectos que tiene el, entre comillas, ajuste que ha implementado el actual gobierno argentino sobre la sociedad de esa nación. De tal forma, resulta que esta medida tan vacua e irrelevante sea tomada como una gran victoria. ¿Y quién más que Astro Recargado para mostrarnos el por qué esto debería ser motivo de fiesta? Vemos algunos fragmentos de un video en donde este sujeto celebra esta medida. Damas y caballeros, excelentes noticias, victoria monumental. Javier Milei ha prohibido el lenguaje inclusivo en Argentina. Tal como lo oyen, el lenguaje inclusivo se ha ido al carajo. Están llorando estos mugrosos, están en pánico total porque han sido brutalmente humillados. Medios de desinformación como Lo País están llorando, y sí le digo Lo País porque eso es lo que son.
Y claramente aquí nosotros podemos ver cómo Alinada se ríe de ellos. Mira esas hermosas lágrimas progres totalmente. El uso institucional, cada uno privadamente puede decidir lo que quiera, tal cual. Es decir, si tú quieres seguir utilizando el lenguaje inclusivo, si estás así de malito, puedes seguir utilizándolo, no pasa nada. Puedes seguir haciéndolo, ¿vale? El punto es que finalmente ya se ha terminado esto en la Argentina y esperemos que sea el inicio. Recordemos que Javier Milei también cerró el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de las Mujeres, este ministerio que no servía para absolutamente nada, y también cerró la INADI, que era este supuesto Instituto Nacional contra la Discriminación. Puras tonterías, eran una bola de inútiles. Damas y caballeros, esto es lo correcto. Javier Milei claramente ha tomado esta perfecta decisión y la sigue rompiendo. Les repito, los medios de comunicación están llorando como no se le imaginan. Los progres están en pánico total. Como vemos, todo el pseudoargumento de este señor se reduce a celebrar que Milei la está rompiendo y que los progres lloran, etcétera, etcétera. El patético y gastado cuentito de siempre. Como dije, puedo entender hasta cierto punto el cierre de un ministerio, pero que celebres y pegues gritos de victoria por esto es realmente lamentable. Ahora bien, veamos un poco más de la realidad argentina. Actualmente este país tiene una inflación de más del 200%, lo cual no solo devalúa la moneda nacional, sino que reduce el poder de compra de los argentinos, haciendo más difícil que estos puedan adquirir bienes y servicios que requieren para vivir. Como se logra ver en la gráfica, en la imagen, cuyos datos son tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, perteneciente al Ministerio de Economía de Argentina, a partir de cierto mes del año pasado, cuando llega al poder un sujeto particular, el precio de los alimentos aumentó drásticamente. De hecho, fue el rubro que más aumentó en 2023. Ahora, los fanáticos de Milei van a decirte que eso es culpa de los gobiernos pasados, que por cierto Milei está gobernando con la facción de Macri, que formaría parte de esos gobiernos responsables de este tipo de problemas. El punto es que te van a señalar que no podemos responsabilizar al actual gobierno y que lo que haya hecho la actual administración, como los ajustes para cumplir con su objetivo de déficit cero, como devaluar la moneda y paralizar las obras públicas, no serían en principio los responsables inmediatos o al menos los únicos de la difícil situación que afecta a la nación suramericana. Argumentación que resulta más chocante si tomamos en consideración que la pobreza alcanzó un índice del 57% durante la actual administración, cifra que está por encima del índice registrado durante la crisis del 2001, que es considerada aún hoy como la peor. Falta ver si Milei la supera o no. No obstante, incluso reconociendo la responsabilidad de las administraciones pasadas, lo cual ciertamente es el caso, Milei no es el único autor y responsable de los altos índices de pobreza, inflación, etc. actuales. Si tienes una población que lleva ya varios años consecutivos en el cual el salario real cae de forma estrepitosa cada vez más, provocando una caída a su vez en su capacidad de compra para el ciudadano promedio, y además de ello reduce su posibilidad de adquirir crédito, entre otras cosas más, todo lo cual impacta en la economía, porque de nada sirve producir muchos bienes si nadie los puede comprar. Quizás, solo quizás, sería ideal tomar medidas que no solo se reduzcan exclusivamente a achicar el Estado, porque deberías darte cuenta, con tan solo una mínima pizca de raciocinio, que quizás el ajuste fiscal tendría que estar acompañado con otras medidas más tangibles y benéficas para la población. Y a todo esto, aún suponiendo que el ajuste tendrá repercusiones positivas a largo plazo, ¿qué relevancia tendría la eliminación del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales para una familia argentina que no puede permitirse adquirir alimentos básicos como granos o proteínas producto del ajuste de Milei, o si se quiere, de los efectos nocivos de las administraciones pasadas? De modo que, ¿con qué cara sales a celebrar algo tan burdo como la eliminación del lenguaje inclusivo en la administración pública? ¿En qué momento empiezas a pensar que quizás la batalla virtual imaginaria y puramente cosmética que mantienes con los, entre comillas, progres, no es relevante y que por ende hay temas que resultan más trascendentales para la vida? Si este pensamiento nunca llega a la cabeza de gente como Astro Recargado, ni por asomo, parece evidente que la conclusión a la cual debemos llegar es la siguiente: no les interesa lo tangible,
Viven en el terreno puramente simbólico, pero ni siquiera dentro de lo simbólico esencial y fundamental, sino que parecen batallas tan, entre comillas, cruciales como saber quién gana en una pelea, si Goku o Superman. Al final del día te sentirás genial por demostrar todos los conocimientos que manejas de Superman y que te permiten demostrar que este último destruiría a Goku con suma facilidad, cabreando en el proceso a toda una fanaticada. Y sin embargo, nada ha cambiado en lo que respecta a la vida tangible. Es precisamente esto lo que celebra Astro Recargado, una victoria pírrica, puramente simbólica y sin ninguna conexión real con la condición material de los argentinos, que antes que pensar si el gobierno usa elle o todes o no en sus documentos oficiales, le preocupa de forma inmediata el costo de los alimentos, los medicamentos, el transporte, etc. Entonces debería darles vergüenza ajena salir a celebrar este tipo de medidas. Pero demos por bueno que los problemas que afectan a Argentina no son responsabilidad exclusiva de Milei, al menos aún, nada de nada. Uno diría entonces que por lo menos eso de la reducción del Estado no es algo que solo se practica con la eliminación de ministerios e instituciones progres. Acciones que poseen claros motivos políticos, pues sirven para contentar y alegrar a las bases que aún creen en el proyecto del actual gobierno, así como estamos haciendo algo, aunque en concreto resulta ser solo el gobierno Macri 2.0. Por lo tanto, si no se reduce solamente a cerrar cosas progres, deberíamos también ser capaces de observarlo en el propio accionar de Milei, es decir, que éste lo ejecuta con el ejemplo. Así pues, él debería dar muestras de lo que practica. Dicho de otra forma, él mismo no utilizaría los recursos del Estado para actividades personales y banales que en nada benefician a la sociedad argentina. Bueno, viajó a Israel no hace mucho a dar su apoyo al gobierno israelí mientras el ejército de este país masacra civiles en Gaza. ¿Habría alguna necesidad real de ir a Israel mientras se discutía en el Congreso su increíble paquete de leyes ómnibus? ¿Era de vital importancia para la vida de todos los argentinos que Milei llorase desconsoladamente en el Muro de los Lamentos en Jerusalén? O, por ejemplo, ¿qué relevancia tiene para la política argentina que Milei viajase a Mar de la Plata a ver una obra de su novia? Que, por cierto, el gobierno argentino ha señalado que el flamante presidente se pagó el vuelo de su bolsillo y su hotel. Pero luego comenzó a surgir información sobre el boleto de Milei, señalándose que el mismo se emitió por medio de Optar, esto es el operador mayorista de servicios turísticos de aerolíneas. Un particular no puede sacar pasajes de esta forma. Solo el ejecutivo puede emitir pasajes a través de esta vía y para sus funcionarios. Aparte, el señor no viajó solo, porque como es presidente debe ir custodiado, con lo cual también se habrá gastado dinero estatal para los pasajes de los acompañantes del presidente argentino. Aparte, hay reportes de que se gastó más de $30.000 durante su estadía en Mar de la Plata. ¿Y qué hay de los subsidios a las escuelas privadas? Si eres coherente con la reducción del Estado, porque hay más de 10.000 colegios de gestión privada que reciben subsidios estatales. ¿No se supone que se debería eliminar tal cosa? ¿No debería imperar las normas del libre mercado? Aparentemente, Milei tampoco guía con el ejemplo. Y estos son solo algunos ejemplos de que no lo hace. Seguramente vendrán más. Así pues, ese cierre de ministerios progres es solo alimento para mantener contenta a una base que no se da cuenta o no quiere darse cuenta que los están timando. Son como el animal que sigue la zanahoria, pero sin ser capaces de ver otra cosa más que la zanahoria, y por ende, ajenos a los auténticos efectos de las políticas de Milei sobre la vida tangible. Y finalmente, ¿en qué momento estos fanáticos empezarán a admitir que Milei lleva responsabilidad por la situación actual de Argentina? ¿Será que ello ocurrirá luego de un año? ¿O seguirán en estado de negación incluso cuando estén a pocos meses de la culminación de la gestión de Milei? Ya tenemos ejemplos de esta actitud de parte de los fanáticos de gente como Trump o Bolsonaro, cuyas gestiones no pararon de achacarle todos los problemas existentes durante sus respectivos mandatos a la oposición, a los progres, a los zurdos, a las administraciones pasadas, etc. Hasta los últimos momentos. Al final no creo que podamos esperar mucho de gente como Astro Recargado y similares. Su juego consiste en hacer dinero a partir de la narrativa de que los progres son una amenaza existencial y global, pero que, por alguna mágica razón,
también están siendo derrotados en todos los frentes. Solo basta dar un repaso por el canal del ya mencionado sujeto para percatarse de que su contenido es siempre lo mismo. Defeca la misma miseria una y otra vez, en un ciclo interminable de defecación del cual no puede salir, pues de lo contrario se queda sin dinero. Y no es el único que utiliza este esquema. En fin, eso es todo por ahora, hasta la próxima. Entonces, seas lo que seas, todos incluye a todos.